Cuando comencé a notar que mi novia, Olivia, pasaba casi todo su tiempo con su mejor amigo, Jake, me preocupé. Él enfrentaba una condición de salud delicada que requería tratamiento constante. Aunque yo sabía lo importante que era la confidencialidad médica, no podía evitar sentir cierta intranquilidad. Mi corazón me pedía protegerla, pero también entendía el deber de respetar la privacidad de mi paciente. En esa época, yo trabajaba como médico en un hospital local. Todo cambió el día en que Jake fue ingresado de emergencia. Al ver el historial de su enfermedad, temí que Olivia, por su cercanía, pudiera exponerse a algún tipo de riesgo. Sin embargo, mis preocupaciones fueron tomadas por ella como un ataque personal. En su afán de defender a Jake, me acusó de exagerar y hasta publicó en redes sociales que yo había cometido un error médico. De la noche a la mañana, mi reputación se vio empañada por comentarios negativos que no tardaron en llegar. La tensión escaló a tal punto que mi casa sufrió un incendio. Aún hoy no sé con exactitud cómo sucedió, pero recuerdo la confusión y el humo que lo cubría todo. Mi mente se nubló y de pronto desperté. Estaba otra vez en mi consultorio, el mismo día en que Jake había sido hospitalizado. Fue como retroceder en el tiempo, teniendo la oportunidad de corregir mi camino. Esta vez decidí actuar con más prudencia. Cuando Olivia se presentó, insistiendo en saber qué sucedía con Jake, le expliqué de manera muy general que él necesitaba cuidados, pero sin revelar información específica. Ella se quedó tranquila, aunque un tanto molesta por mi falta de detalles. Un colega que había presenciado nuestra breve discusión me preguntó qué me pasaba. En silencio, recordé lo ocurrido antes, los rumores en internet, la suspensión en mi trabajo y la forma en que la vida entera se me vino abajo. En la otra realidad, había intentado contarle todo a Olivia con la mejor intención, pero sin autorización de mi paciente. Aquello fue un error. Motivado por el amor y el miedo, crucé la línea que separa la ética médica de las decisiones personales. Olivia lo interpretó como un acto de celos. Sintió que yo solo quería alejarla de su amigo y, en un impulso vengativo, divulgó mentiras que afectaron mi carrera. Fue doloroso ver cómo mi mundo se desmoronaba mientras ella me culpaba de todo. Tras esa ruptura, se desató una serie de problemas. Rumores de negligencia, acusaciones falsas y llamadas cargadas de reproches. Su familia me suplicaba que lo arregláramos. Ella también me buscaba, aunque era evidente que ya no quedaban ni respeto ni confianza. Pero esa extraña oportunidad de volver atrás me hizo comprender que, por mucho que la amara, no podía sacrificar mi integridad ni mi profesión. Ya en la segunda oportunidad, mi prioridad fue mantener la calma y cumplir con mi deber. Evité revelar detalles privados y, en su lugar, le recomendé a Olivia que apoyara a Jake con los tratamientos, sin alarmarse demasiado. Asimismo, me mantuve firme en no permitir abusos ni chantajes. Cuando ella exigió más dinero para costear gastos que no me correspondían, tuve la serenidad de negarme y recordarle que su relación con Jake no me hacía responsable de sus cuentas médicas. Pese a mi postura, Olivia insistía en intentar manchar mi nombre. Llegó con Jake al hospital, ambos asegurando que yo maltrataba a los pacientes. Sin embargo, esta vez logré recopilar pruebas y grabaciones que demostraban la verdad. Con firmeza y sin caer en provocaciones, presenté la evidencia a mis superiores y a las autoridades pertinentes. A partir de ese momento supe que el temor y la culpa no volverían a gobernar mi vida. Me di cuenta de que había invertido mucho tiempo y esfuerzo en una relación llena de manipulación. Aunque guardara recuerdos buenos, también entendí que amar a alguien no implica permitir que arruinen tu carrera ni tu tranquilidad. Con el corazón un poco más libre, hice una llamada a la inmobiliaria. Deseaba vender mi antigua casa y comenzar de nuevo. No guardaba rencores. Simplemente me di cuenta de que no podía seguir atado a un pasado que casi me destruye. Al final, comprendí que la única forma de ayudar verdaderamente a los demás y de cuidarme a mí mismo era respetando los límites profesionales y emocionales que hacen posible una vida en paz. Había llegado el momento de dejar atrás las sombras de un pasado que ya no me pertenecía. Cada pared de aquella casa me recordaba las malas decisiones que tomé, los silencios que guardé y el desgaste emocional que me consumía. Alquilé una camioneta, empaqué lo imprescindible y me deshice de cualquier objeto que arrastrara recuerdos dolorosos. Sentía que, con cada caja que salía por la puerta, me liberaba de una carga invisible. Antes de partir, redacté un escueto correo de renuncia al hospital. Estimados directores, les agradezco la oportunidad de haber trabajado con ustedes, pero he decidido seguir otro camino. Mi renuncia será efectiva en 2 semanas. Atentamente, Grant. No dudé al presionar enviar. Era como arrancar de cuajo una espina que llevaba demasiado tiempo clavada. Finalmente, el día de entregar las llaves llegó. Me detuve en la entrada y observé la fachada, intentando que fuera la última vez que esos muros fríos dominaran mi memoria. Nunca fue un verdadero hogar, más bien una prisión levantada con el ladrillo de mis errores. Subí al coche, encendí el motor y avancé sin mirar atrás. La ciudad, con sus rascacielos difusos y avenidas interminables, se fue empequeñeciendo en el espejo retrovisor. Manejar sin un rumbo fijo resultó liberador. Sentía que cada kilómetro recorrido me acercaba más a la persona que deseaba ser. Después de varias horas, decidí detenerme en un lugar desconocido. No era tan grande
grande como para sentirme devorado por el bullicio, ni tan pequeño como para destacar a cada paso. Encontré un apartamento sencillo, sin rastros de historias ajenas ni huellas que me recordaran el pasado. Desempacar lo básico y sentarme en el suelo se sintió como el primer acto de libertad auténtica que hacía en años. Esa misma noche, dormí sobre un colchón sin sábanas, rodeado del murmullo lejano de la ciudad. No recuerdo si soñé. Lo importante fue esa sensación de empezar de cero, aunque la tranquilidad no duraría demasiado. Al día siguiente me presenté al nuevo hospital. El supervisor, el doctor Rivera, me recibió con una mirada analítica. Grant, ¿verdad? Aquí valoramos el trabajo duro y la dedicación. Cuidamos a los pacientes como si fueran de la familia. ¿Entendido? Entendido, contesté firme. Me asignaron a la sala de emergencias. Atrás quedaban los consultorios privados y los horarios manejables. Allí, cada minuto contaba. Accidentes, ataques cardíacos, infecciones repentinas, todo podía aparecer de golpe. Ese ritmo frenético me ayudaba a mantener la mente enfocada y al mismo tiempo a distanciarme de las sombras del pasado. Conforme pasaban los días, empecé a conocer a mis colegas. Al principio eran cordiales, pero reservados. Yo era el nuevo, y ellos no tenían motivos para confiar ciegamente en mí. Una noche, tras un turno agitado, decidí quedarme en la sala de descanso. Me dejé caer en un sillón y, sin pensarlo demasiado, busqué mi nombre en redes sociales. Allí seguían los artículos y comentarios injuriosos que rodearon mi antigua vida profesional. Suspiré y apagué el teléfono. Tenía dos alternativas: quedarme atrapado en esas críticas anónimas o demostrar con hechos quién era en realidad. Las guardias siguientes avanzaron a toda velocidad. Pacientes iban y venían. Unos se marchaban con una sonrisa de alivio. Otros necesitaban atenciones de urgencia que los llevaban a cirugía. Sentí que, en cierta forma, encontraba un nuevo propósito. Sin embargo, al caer la noche, mi mente se llenaba de recuerdos. La voz de Olivia resonaba como un eco acusador. Las imágenes del incendio se repetían en mis pesadillas. Me despertaba sofocado, intentando reconocer que estaba a salvo en mi nuevo departamento. La falta de descanso empezó a pasarme factura. Una madrugada, mientras revisaba el historial clínico de un paciente, mis manos temblaron ligeramente. Elena, una de las enfermeras, me miró preocupada. ¿Estás bien?, susurró con cautela. Sí, respondí con prisa, aunque sabía que no estaba convenciendo a nadie. Poco después, el doctor Rivera me citó en su oficina. Te veo distraído, dijo con voz seria. No duermes bien y a veces pareces desconectado de lo que sucede alrededor. Aquí, un segundo de demora puede costar muy caro. Tragué saliva. No tenía excusas válidas. Todos cargamos con algo, continuó. Pero si no enfrentas tu equipaje emocional, terminará consumiéndote. Tómate esta noche libre, descansa y vuelve mañana con la mente más clara. Salí de allí con un nudo en la garganta, consciente de que llevaba la razón. Esa noche, en lugar de aislarme en mi pequeño apartamento, caminé sin rumbo por la ciudad. Vi parejas riendo en las terrazas de los cafés, grupos de amigos conversando animados en las esquinas y familias enteras paseando a sus mascotas. Me preguntaba si alguna vez me sentiría así de libre, si tendría el coraje de reír con esa despreocupación genuina. Sin darme cuenta, mis pasos me condujeron a un parque iluminado por faroles antiguos. El césped aún conservaba la calidez del sol del día. Me senté en un banco y cerré los ojos. Inspiré el aire nocturno, intentando vaciar mi cabeza de todo lo que me atormentaba. Las palabras de mi supervisor seguían resonando. Si no enfrentas lo que llevas por dentro, te consumirá. Me quedé allí un buen rato, escuchando el murmullo lejano de coches y voces, hasta que el frío de la noche comenzó a colarse en mis huesos. Al llegar a mi departamento, me sentí extrañamente aliviado, como si aquella caminata silenciosa me hubiera ayudado a entender que, a pesar de mis miedos y culpas, aún estaba a tiempo de reconstruirme. Esa misma determinación me llevó a apagar el teléfono antes de dormir, para no asomarme más a un pasado lleno de rumores y rencores. Cerré los ojos, respiré hondo y me repetí en voz baja: mi historia no ha terminado, apenas empieza. Y, por primera vez en mucho tiempo, tuve la certeza de que quería hacer las cosas bien, sin permitir que los fantasmas de mi vida anterior dictaran mi futuro. Me detuve frente a un edificio de aspecto sencillo y acogedor. Un rótulo tenue anunciaba: Centro de Bienestar Emocional. Sentí que mis manos se cerraban en puños. En el fondo pensaba que no necesitaba ayuda, o tal vez sí. La imagen de aquel incendio volvió a mi mente de forma repentina. El calor abrasador, el humo irrespirable, el pánico. Tragué saliva y, antes de que mi orgullo me hiciera retroceder, empujé la puerta y entré. En el interior me recibió un ambiente cálido, con luz suave y colores claros. No recordaba a un hospital, más bien desprendía un aire humano, cercano. Avancé hasta el mostrador y saludé. Buenas noches, quisiera agendar una consulta. La recepcionista, una mujer de voz amable, me entregó un formulario. Puede llenarlo aquí o llevarlo consigo y traerlo cuando se sienta listo, explicó. Tomé asiento en la sala de espera y leí la primera pregunta. Motivo de consulta. Me quedé inmóvil por unos segundos,
sin saber por dónde empezar. Finalmente, escribí 2 palabras: insomnio y ansiedad. Al devolvérselo, ella revisó brevemente y me informó: mañana a las 6 de la tarde hay un espacio con la doctora Lucía Valdés. Asentí, salí del edificio antes de que mis dudas crecieran y regresé puntualmente al día siguiente. La doctora Lucía Valdés, de unos 50 años, me recibió con una sonrisa suave y una mirada tan serena que sentí que veía más allá de mi apariencia. Me invitó a sentarme donde me sintiera cómodo y elegí un pequeño sofá en la esquina de su consultorio. ¿Por dónde quieres empezar?, preguntó con tono tranquilo. Me tomó un momento responder. Al principio me pareció absurdo compartir detalles tan personales con una completa desconocida, pero la calma en su voz me dio el impulso necesario para hablar. No puedo dormir bien. Tengo pesadillas. Me cuesta concentrarme y me siento agotado. ¿Pesadillas sobre qué? Tragué saliva y asentí en silencio, sin dar detalles. No quería revivir el incendio ni los recuerdos que lo rodeaban. Al menos, no todavía. Ella no mostró sorpresa ni lástima. Solo me escuchó con atención. Parece que llevas mucho tiempo cargando esta angustia, comentó con compasión. Sí, musité, soltando una risa amarga. ¿Es lo único que sé hacer y te ha funcionado? No respondí. Ambos sabíamos la respuesta. Entonces, casi sin darme cuenta, comencé a hablar de todo aquello que había estado reteniendo. Hablé de la traición que viví, de las mentiras que me destrozaron la reputación, de cómo había perdido el rumbo por aferrarme a un amor que nunca fue sano. La doctora Valdés escuchó cada palabra, sin juzgar. Porque no todos aman de la misma manera, dijo en voz baja. Algunos dan, otros solo buscan poseer. Sus palabras hicieron que mi pecho se encogiera. Asumir que aquello que tanto valoré no había sido realmente amor me dolió, pero también me liberó. ¿Cómo se supera algo así?, pregunté con un nudo en la garganta. Poco a poco. Pero, ante todo, debes dejar de ver tu historia como una tragedia y empezar a verla como una lección. ¿Y qué debo aprender? Que no puedes volver a entregar tu poder a otra persona. Esa frase me siguió durante las semanas siguientes. Continué la terapia sin esperar milagros instantáneos, pero poco a poco comencé a notar cambios. El pasado, con sus sombras y rencores, perdió fuerza en mi mente. En mi trabajo, mejoró mi desempeño. Dormía más. Mis manos ya no temblaban al sostener instrumentos o al revisar documentos. El doctor Rivera, un colega del hospital, se dio cuenta de mi mejoría y me propuso unirme a un programa de atención médica comunitaria. Al principio dudé, temiendo salir de mi entorno conocido. Sin embargo, acepté y descubrí en esos barrios marginados una razón renovada para ejercer la medicina. Allí recordé por qué un día me comprometí a ayudar a los demás. La satisfacción de tender una mano a quien más lo necesitaba me devolvió la pasión que creía perdida. Fue en ese contexto donde conocí a Emilia Reyes, una periodista enfocada en temas de salud pública. Nos cruzamos en un modesto centro comunitario. Me impresionó su mirada directa y su forma de hacer preguntas sin juzgar. Emilia parecía ver el trasfondo humano en cada historia, y con el tiempo se interesó no solo en mis pacientes, sino también en mí. Poco a poco, comencé a sentir que ya no necesitaba ocultar mi historia. Emilia llegó en un momento crucial, cuando estaba saliendo del laberinto de mi propio pasado. Se convirtió en mi aliada, en una presencia luminosa que me recordaba lo valioso de continuar adelante. Con ella, surgió la idea de abrir una clínica independiente, un espacio en el que la gente no sintiera miedo de no poder costear la atención y donde los médicos pudieran trabajar con vocación, sin presiones ni corrupción. El día de la inauguración, el lugar se llenó de voluntarios, pacientes y colegas que creían en nuestra visión. Entre la música suave y los aplausos de felicitación, Emilia se acercó, me miró a los ojos y dijo: hoy no vengo a cubrir la noticia, vengo solo para verte feliz. Y lo estaba. Por fin sentía que mi vida avanzaba hacia un lugar de paz y estabilidad. Cuando observo la placa con mi nombre en la clínica, ya no siento la culpa ni el dolor de antes. Ahora solo siento gratitud. Mi pasado no me define porque estoy eligiendo qué construir con mi presente. A veces, cuando termino de atender a mis últimos pacientes del día, salgo y encuentro a Emilia esperándome con una sonrisa que me reconforta. Entonces pienso en lo lejos que he llegado desde aquella noche en que entré con recelo al centro de bienestar emocional. ¿Vamos a casa?, susurra ella. Sí, vamos a casa. Respondo con una sonrisa que nace desde lo más profundo, porque al final he comprendido que uno realmente vuelve a casa cuando encuentra la paz consigo mismo y cuando comparte esa paz con quienes han decidido caminar a tu lado.